fue que se hubiera escrito a nombre del infame delator de Jesús. ¿Cómo era posible que Evangelio y Judas estuvieran juntos en un título? El Evangelio de Judas. No le cabía en la mente. Era un desatino. No es accidente que alguien como Ireneo hubiera rechazado el Evangelio de Judas, declarándolo un evangelio herético. Judas en este evangelio es un hombre bueno, el que realmente entendió a Jesús, el único discípulo que entendió a Jesús. Hicksville, Nueva York, año 1999. 16 años en una cajilla de seguridad casi logran lo que los primeros padres de la iglesia no lograron. La total destrucción del Evangelio de Judas. Escuché algo, rumores. Finalmente, la comerciante en antigüedades, Frida Nasberger, lo encontró. Sabía del códice desde finales de los años 70. No sabía qué contenía, pero tenía una misteriosa necesidad de encontrarlo. Me preguntaba qué había sucedido con el códice, porque no aparecía. Nadie hablaba de eso. Pensé, tal vez esté en alguna parte, tal vez deba averiguar si todavía existe, y existía. Se comunicó con el dueño egipcio, quien aceptó mostrarle el texto en Nueva York. 20 años después de conocer su existencia, Nasberger vería el códice. Todos los bordes estaban quebradizos, había muchos fragmentos empolvados, se veían terribles, se veían en mal estado. Quería protegerlos y dárselos a una persona que pudiera leerlos, conservarlos. Sentí que tenía una misión. Frida compró el códice por unos $300,000 y luego intentó venderlo. Primero a la Universidad de Yale y luego a un coleccionista. En Yale no quisieron comprarlo, pero le dieron algo que no tenía precio. Le dijeron lo que tenía. En ese momento, Nasberger inició una relación con Judas Iscariote. Me siento ligada a Judas. Estuvo condenado durante miles de años y de pronto aparece un evangelio que dice que él no quería delatar a Jesús. Le pidieron hacerlo en contra de su voluntad. Siento que estoy llamada a rehabilitarlo. Sí, eso siento. Frida quiere también devolver el códice a Egipto. Pero antes de hacerlo, dos cosas deben suceder. Tienen que restaurarlo para que pueda traducirse y tiene que verificarse como auténtico. Toda la investigación de los expertos, tanto en el laboratorio como por fuera, indica que el Evangelio de Judas es auténtico. Pero nadie conoce con certeza su antigüedad. Solo la prueba de carbono 14 puede determinarla. Y resulta que para conocer la antigüedad por medio de este método, es necesario destruir la muestra. Para probar el Evangelio deben tomar muestras de sus páginas y cubierta de cuero. Con el método del carbono 14, el doctor Timothy Yule y el profesor Kasser eligen los lugares de las muestras, cuidándose de omitir cualquier letra. Y ahora Madame Darbe hace lo que para ella es inconcebible: quitarle un pedazo a un documento que tan esmeradamente restauró. Cuando tuve que cortar un fragmento de papiro, debo decir que no me sentí muy complacida, porque dediqué mucho tiempo en tratar de armar todos los pedazos. Cinco diminutas muestras del códice viajan unos 9.700 kilómetros hasta el Centro de Física de la Universidad de Arizona. Aquí el doctor Yule
hará lo que algunos de los primeros padres de la iglesia quizás hubieran deseado hacer. Quemaré el Evangelio de Judas para saber su antigüedad. Una vez limpios, los diminutos pedazos del Evangelio de Judas se queman. Después de consumidos, estas bolitas de grafito son todo lo que queda de los fragmentos. Ahora, las bolitas entran a una máquina del tamaño de una habitación para determinar su antigüedad. En 15 horas, la máquina dará una fecha y confirmará, de una vez por todas, si el Evangelio de Judas es auténtico o falsificado. El método del carbono 14 funciona de la siguiente manera. Todos los seres vivientes sobre la Tierra absorben una cierta clase de molécula de carbono llamada carbono 14. El Evangelio está escrito sobre papiro. Cuando el papiro estaba vivo, absorbió moléculas de carbono 14. Cuando se cortó, las moléculas empezaron a descomponerse. Y se descompusieron a una tasa predecible, una cierta cantidad cada año. Es como un reloj que funciona hacia atrás. Los científicos saben cuánto carbono 14 tiene el papiro en este momento. Usando el reloj, pueden determinar la fecha aproximada en la cual se cortó el papiro. Los resultados están listos. La verdad está en las cifras. La prueba del carbono 14 del papiro del Evangelio de Judas confirma que perteneció al periodo entre los siglos III y IV después de Cristo, y esto sustenta la autenticidad del Evangelio de Judas. El método del carbono 14 prueba por primera vez que el documento se remonta al año 280 después de Cristo, con un margen de 50 años. Eso significa que el Evangelio de Judas es un texto auténtico del mundo antiguo. No es una falsificación. Ahora que sabemos que es auténtico, podemos averiguar lo que dice. Suiza, año 2005. En Suiza, el épico trabajo de reparación está casi terminado. El último de poco menos de 1000 fragmentos queda en su lugar. Un nuevo y tentador pasaje de la Biblia está ahora completo. Presenta una relación única entre Jesús y Judas. Según esta narración, Judas conoce los secretos más grandes de todos, los secretos del cielo. La representación de Judas en el Evangelio perdido es realmente muy diferente a la descripción del Nuevo Testamento. De hecho, Judas no siempre se presentó como villano. Su perversidad aumenta del primer Evangelio Marcos al último, Juan. El Evangelio de Marcos fue escrito hacia el año 60. La mayoría de eruditos lo considera el primer evangelio. Tiene una tercera parte de alusiones a Judas de las que tiene Juan, pero la forma en que describe los actos de Judas es lo más interesante. Judas no es un villano en el Evangelio de Marcos. Jerusalén, año 2005. Esta se llama la habitación superior, por una referencia en el Evangelio de Marcos.
Según la tradición, aquí celebraron Jesús y los apóstoles la última cena. El doctor William Classen ha dedicado gran parte de su vida profesional a tratar de entender la descripción de Judas en los evangelios. En el relato de Marcos de lo que sucedió en esta habitación, la atención no se encuentra en Judas. La intimidad de esa escena no puede exagerarse. Es un encuentro muy íntimo entre Jesús y sus discípulos, y el hecho de que Jesús mencionara la proximidad de su muerte debió ser muy doloroso para ellos. En la última cena de Marcos, Judas no se señala como el traidor. Pero al pasar a Mateo, el siguiente evangelio, su culpa no se pone en duda. Parece que el Evangelio de Mateo se escribió unos 10 o 12 años después del de Marcos. Mateo le atribuye algo de culpa a Judas. La traición ocurre en el jardín de Getsemaní, junto a las murallas de Jerusalén. Con el beso más famoso de la historia, Judas identifica a Jesús para los soldados que lo esperan. نايم أتون كوم نزال أهودي شلي مني كريه مع أباناث. سلام ربي. خفرة مادي عفد أتعفد. سلفت أفضل. بتلاو هو يا أخي بخارف يموت. Según el Evangelio de Mateo, cuando Judas supo que Jesús había pasado de Caifás a Pilato, quedó abatido. Judas salió de ese lugar y sabiendo que Jesús con seguridad moriría en manos de Pilato, se suicidó. من كوشتا أمرنا لكم دي خد منكم يشيلني مانو هو خدا دي يهفنا ليه هدن لخمه من بطن سبقتي بالجنان
بفور ما دا أفد أفد. En el Evangelio de Juan, Judas es un personaje totalmente desarrollado y muy perverso. Juan también dice que los judíos están tratando de matar a Jesús y el término Judas significa o podría significar judío. Y la siguiente es una pregunta muy particular, porque con cada evangelio es más malvada la figura de Judas. ¿Cuáles son las razones para que cuenten la historia en esta forma? Algunos expertos creen que los cristianos demonizaron a Judas para distanciarse de los judíos, en un esfuerzo por la supervivencia de su fe. Jerusalén, año 66 después de Cristo. En el año 66 después de Cristo, los judíos intentaron expulsar a Roma de Judea, en una desastrosa guerra de 4 años llamada la Gran Revolución Judía. Jerusalén resistió un sitio romano durante meses. Cuando finalmente entraron, los romanos asesinaron a cientos de miles de judíos y quemaron el segundo templo, el centro espiritual de la vida judía. Hoy en día, prácticamente todo lo que queda es la pared occidental, en donde los judíos todavía lamentan la destrucción del templo. La destrucción del templo en el año 70 exacerbó los problemas entre los cristianos judíos y los judíos que no creían en Jesús como el Mesías. Los judíos tenían que decidir de qué se componía su religión realmente, qué significaba ser judíos ahora que ya no tenían templo ni los sacrificios del templo. Una cosa que indudablemente significaba era una discrepancia con esa gente que decía que Jesús era el Mesías. La desaveniencia entre cristianos y judíos tenía otra causa. Los cristianos invitaban a los gentiles o no judíos a participar de la fe. El movimiento intenta atraer no judíos y más gentiles. También intenta disociar a Jesús de la desastrosa guerra judía contra Roma y afirma que no solamente Jesús era inocente del cargo por el cual lo crucificaron, traición contra Roma, sino que sus seguidores también son inocentes del cargo de sedición contra Roma por el cual los ejecutan todos los días. El hecho patente es que a Jesús lo mataron los romanos en una cruz romana y sin embargo a través de la historia la culpa se ha imputado a los judíos. Sea cual fuere la motivación, la representación de la Biblia de un Judas malvado se convirtió en inspiración para el antisemitismo futuro. El hecho es que el antijudaísmo de los evangelios aumentó a medida que el movimiento se hizo más y más gentil, lo cual influyó en la historia del cristianismo y en el mundo entero, aún en los siglos XX y XXI. Judas se convirtió en la imagen representativa para el pensamiento antisemítico. E infortunadamente, Judas se convierte entonces en un ideal negativo para quienes son rencorosos y antisemíticos y quieren representar al pueblo judío en términos de Judas, el traidor. Pero eso no concuerda con el mensaje del Nuevo Testamento, y mucho menos con las enseñanzas y mensaje de Jesús. Cuando yo hacía mi posgrado, creía en lo que me enseñaron en ese momento, que no había elementos antijudíos ni antisemíticos en el Nuevo Testamento, y que estos elementos solo se los atribuían las personas que eran malvadas. Pero cuando empecé a estudiar los textos en detalle, vi que mucha gente se da cuenta que están ahí, en los últimos evangelios, en la narración de la historia de la pasión. Son parte de la historia del cristianismo, y es importante que las personas que aman la tradición cristiana como yo, y las que se identifican con ella, entiendan que estos elementos no son accidentes, que están construidos dentro de la historia por razones defensivas, no por hostilidad hacia los judíos, sino como un intento de protección. La imagen malvada de Judas acompañó el crecimiento del antisemitismo a través de los tiempos medievales y hasta la época actual. Judas históricamente se utilizó para actos horrendos de antisemitismo, influenciando eventos de tiempos modernos. Durante más de 1000 años, en Europa, las representaciones teatrales de la pasión, dramatizando la traición y crucifixión de Jesús, fueron un accesorio de la Semana Santa en preparación para la Pascua. Hasta el siglo XX, las representaciones de Judas y los judíos incitaron violencia y ayudaron a inspirar el mayor acto de antisemitismo en la historia.
La representación más famosa de la pasión se hacía en Alemania. Era la pasión de Oberammergau, una obra teatral en muchos aspectos muy antisemítica. Y sabemos que Adolfo Hitler asistía a este evento. Este comportamiento le echó leña al fuego. La descripción de Judas en el Nuevo Testamento indirectamente pudo alimentar la corriente venenosa que trajo como consecuencia el Holocausto. No es de sorprenderse que después del Holocausto, la teología alemana especialmente se haya esforzado por limpiar la imagen de Judas, incluyendo a un grupo de jesuitas en Alemania que dirige la campaña para su canonización. La idea de la santidad para Judas puede parecerle a muchos ultrajante. Pero del Evangelio de Judas surge una imagen beatífica, una imagen que duró perdida 1700 años, pero que ahora, finalmente, puede revelarse. Suiza, año 2006. En Suiza, el rompecabezas de Judas está casi armado. El equipo concluye que cerca de un 15% del Evangelio está perdido para siempre, por boquetes en el texto y fragmentos que se volvieron polvo. Pero el 85% está restaurado. Y ahora, por primera vez, casi en 2000 años, el Evangelio de Judas puede leerse. Munnalalak agunan el khayim umada udatalan bayat barak ushawa lak shuvach lalam. Una selección de escenas revela un evangelio que es tanto familiar como desconocido. Estos son pasajes del evangelio. Esta es la historia secreta de la revelación de que Jesús habló con Judas 3 días antes de celebrar la Pascua judía. Cuando Jesús hizo su aparición sobre la tierra, hizo milagros y grandes maravillas para la salvación de la humanidad. Y como algunos siguieron el camino del bien, mientras otros siguieron el camino de la transgresión, llamó a 12 discípulos. Con frecuencia, no se aparecía ante sus discípulos como él mismo, sino como un niño entre ellos. El hecho de que Jesús pudiera aparecer como un niño en ocasiones en el Evangelio de Judas tiene paralelos en otros evangelios. Jesús tiene algo de infantil. Algunas veces parece ser como un niño, algunas otras era el Hijo de Dios en esa especie de sentido literal de ser infantil. Es a menudo el caso en estos textos que cuando dicen que Jesús se les aparecía como un niño, la frase no se debe tomar literalmente. Al comienzo de su enseñanza, les decía solo lo que eran capaces de comprender y ellos solamente entendían el nivel de principiantes de su enseñanza. Hay otros textos que hablan de Jesús apareciendo para que la gente lo reconociera. Para algunos aparecía como un niño, para otros como un hombre maduro, porque no podían entenderlo a un nivel más profundo. El Evangelio de Judas usa escenas conocidas para comunicar ideas desconocidas. Un día estaba sentado con sus discípulos en Judea. Los encontró reunidos y sentados en observancia piadosa. Cuando se acercó a sus discípulos, que ofrecían una oración de acción de gracias sobre el pan, rió. Jesús encuentra a un grupo de discípulos celebrando juntos lo que parece ser una cena sagrada, quizás una especie de Eucaristía. Ofrecen una oración de acción de gracias sobre el pan y Jesús ríe.
En el Evangelio de Judas, Jesús ríe mucho. Ríe porque ellos creen que rinden culto al verdadero Dios, pero están equivocados. Rinden culto al Dios que creó este mundo, que no es el verdadero Dios. El único que entiende es Judas. Para los gnósticos, el Dios que creó la tierra no era digno de culto. Solo el verdadero Dios, un ser más allá de toda comprensión, era sagrado. Jesús ríe por lo que considera falsa piedad. Pero los apóstoles no entienden y se disgustan con él. Sus espíritus no osaron pararse ante él, excepto Judas Iscariote. بيقوتا رزاي مالكوثا هي مالكو ربا أفلسوف دا أين ملخ لخماث ويتاي خاش فاث لافلا إذ بوناناث ولا إذ كراث باشا. Jesús reta a los discípulos. Les dice, la persona perfecta dentro de ustedes dé un paso adelante y enfrénteme. Y esa persona perfecta dentro de ellos es la persona interior, la persona espiritual que realmente sabe, la persona que debe tener un conocimiento de Dios y de sí misma. Y los discípulos dicen, podemos hacerlo, pero no pudieron. Judas dio un paso adelante y fue capaz de pararse ante Jesús. Pero no solamente se levanta, es también modesto. No mira a Jesús a la cara. Conocedor de las normas culturales de la época, evita su mirada. Tiene entonces lo que se necesita. Tiene, podría decirse, la firmeza espiritual para levantarse, pero también la buena educación y modestia para conocer su lugar cuando se para ante Jesús. Si Jesús hubiera sido como otros maestros judíos, seguramente les hubiera enseñado una cosa a las multitudes y otras cosas en secreto a sus discípulos. El Evangelio de Marcos dice eso. De ser así, hubiera enseñado como lo hacían los maestros en la antigüedad y que aún lo hacen. شليخة دي ماكللا بيت كله خراني ماكسيلاك دي تيذي باي مالكوث الله كاثلك يا سيرس أنا بالمحس طب ليه ناهيروس كوكاخ فاك طاهر يسير من كله خراني التيوي رف من كلهم يهودا أتيت باخ هاتين بقرا دا أناش دا مكا سيلي يهودا كوكاف دا ميدبار هو كوكافاك Judas tuvo una visión que, en mi opinión, confirma su elección. Pero no entiende la visión hasta que Jesús se la explica. Judas entiende ahora su misión y tiene la fortaleza y el vigor para llevarla a cabo.
es delatar a Jesús. Lo que hace no es malo. Es un acto de sacrificio, un acto de adoración. Es algo bueno, es algo piadoso. Jesús revela estas verdades a Judas y solamente a Judas. Una de estas verdades es que las personas en este mundo tienen una chispa divina atrapada dentro de ellas que tiene que liberarse. El mismo Jesús representa una chispa divina que tiene que liberarse. A diferencia de los evangelios del Nuevo Testamento, el evangelio de Judas no tiene escena de crucifixión. Termina abruptamente con la traición de Judas. Al omitir la crucifixión, el evangelio de Judas aumentó las tensiones entre la emergente iglesia ortodoxa y los gnósticos. En los primeros evangelios, la muerte y resurrección de Jesús son importantes para la salvación. Su cuerpo muere y luego Dios levanta su cuerpo de entre los muertos. Esta resurrección del cuerpo es muy importante. Jesús en los evangelios de Mateo, Lucas y Juan aparece ante sus seguidores para mostrar que sigue vivo, que su cuerpo aún está vivo. Esto es completamente contrario a lo que sucede en el evangelio de Judas, en donde su muerte no se menciona porque no tiene importancia. Tampoco se menciona su resurrección. Lo importante es que el cuerpo morirá y el espíritu seguirá viviendo. Para los gnósticos, Jesús tenía que morir para liberarse de la prisión de su cuerpo. Pero a los ojos de la Iglesia Ortodoxa, esa interpretación selló su destino como herejes. Un evangelio surgió de las arenas de Egipto para retar la descripción del Nuevo Testamento de Judas como villano. Su periplo, desde su descubrimiento hasta su venta y su robo, finalmente llegó a un laboratorio en el cual se confirmó su antigüedad. Ahora sabemos que es un texto antiguo auténtico. ¿Pero qué significa para nosotros hoy en día? La mayoría de expertos no cree que un evangelio gnóstico tenga la autoridad del Nuevo Testamento. ¿Debe el evangelio de Judas dejarse a un lado? No necesito nada más de lo que me proporcionan Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Quiero decir, ¿quién necesita más? ¿Qué más se puede agregar que sea mejor? No puedo imaginármelo. El Evangelio de Judas hace una importante contribución a nuestro conocimiento del gnosticismo del siglo II. Me alegra que esté disponible y no se haya perdido. Pero en mi opinión, el Evangelio de Judas no nos dice nada sobre el Judas histórico o el Jesús histórico, o los factores de principios del siglo I que llevaron a la muerte de Jesús. No creo que el Evangelio de Judas tenga la tradición histórica auténtica de Jesús y Judas. Las personas que desacreditaron estos otros evangelios insisten en que todos son del siglo II o después. Indiscutiblemente, los textos que tenemos son de los siglos III y IV. Lo que no sabemos son las fechas del original. Es imposible saberlo. Casi todos los expertos creen que los 4 evangelios del Nuevo Testamento fueron escritos entre los años 60 y 100 después de Cristo. Debido a Ireneo, sabemos que el evangelio de Judas existía en el año 180 después de Cristo, pero no tenemos manera de saber cuándo se escribió el original. Decidir cómo se compara el evangelio de Judas con los evangelios del Nuevo Testamento puede depender no de la fecha en la cual se escribió, sino de las creencias de cada quien. Es finalmente un asunto de fe, no es un criterio histórico o literario, es un criterio religioso aceptar que estos textos tienen autoridad. Entonces, colectivamente, estos libros son nuestros libros sagrados y tienen una especie de autoridad que sentimos que es dada por Dios.
Es un discernimiento de la comunidad en general. Para muchos creyentes, el Evangelio de Judas es todavía herético. Una nota de pie de página en la historia. Pero para otros, tiene un mensaje que puede apreciarse al lado de los evangelios del Nuevo Testamento. Entonces, no es que sean necesariamente opuestos, no es que tengamos que elegir a Marcos o el Evangelio de Tomás o Judas. Los Evangelios de Nag Hammadi y el Evangelio de Judas son enigmáticos y de hecho quizá no fueron escritos para ser leídos en público, fueron hechos para enseñanza de nivel avanzado y por lo tanto no tienen la misma función de los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Curso avanzado o herejía. El Evangelio de Judas nos obliga a reconocer que originalmente no hubo una sola cristiandad, sino muchas. En gran parte debido a los descubrimientos de evangelios antiguos como el Evangelio de Judas y la biblioteca de Nag Hammadi, los eruditos aprendieron sobre otras formas de cristianismo que no sobrevivieron, que fueron apabulladas y marginadas y finalmente desaparecieron. El valor del Evangelio de Judas se debe primero al hecho de que es una fuente para nuestro entendimiento del gnosticismo. En segundo lugar, es una fuente muy importante para nuestro entendimiento de lo que hizo la iglesia de los primeros tiempos con la figura de Judas. Había algunas personas, como las ha habido a todo lo largo de la historia, que celebraban la existencia de Judas. Estemos de acuerdo o no, encontremos lo interesante o reprobable, es una perspectiva enormemente interesante sobre el tema, que un seguidor de Jesús en el primer movimiento cristiano obviamente creyó que era significativo. El Evangelio de Judas siempre originará debate, pero igualmente revela ciertas verdades irrefutables. Hay personas dedicadas a conservar el pasado, no obstante el esfuerzo. Otras sencillamente quieren beneficiarse. El Evangelio ilumina la diversidad del primer cristianismo y revela que las personas siempre han visto a Dios de diferentes maneras. A medida que se convierte en parte de nuestra historia, nos reta a preguntar, ¿por qué creemos lo que creemos?